Ya vamos a dar comienzo con la charla. Le pido a todos los participantes, por favor, que cierren sus micrófonos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, escríbanla en el chat. Nosotros se lo vamos a hacer llegar junto a la doctora Valeria y a la doctora Karin, igual con Luis. Bueno, Luis, te dejo el micrófono. Ya, bueno, en esta sesión tengo el gustazo de presentar a la doctora Valeria Sánchez. Ella es médico adscrito al Servicio de Córnea y Cirugía Refractiva de APEC y es profesor titular del curso de córnea de UNAM. Así que, Valeria, muchas gracias por aceptar la invitación y vamos a esta tarde tener también la suerte de que la doctora Karina Arellano, que nos conocen todos aquí en Perú, ella es médico especialista de córnea y médico del staff del Hospital Revaliati aquí en Perú, para poder moderar, y vamos a estar entonces esta tarde hablando justamente de crosslinking y infecciones corneales. Valeria, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Y pues gracias a todos por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Bien. Nada más para aclarar, actualmente, desde hace unos meses, el jefe del servicio de córnea es el doctor Guillermo de Witt, por lo que ahora ya él es el titular del curso de córnea, pero bueno, yo estoy ahí trabajando con él todos los días. Vamos a hablar un poquito de el crosslinking y las infecciones corneales. Este es un paciente femenino de 38 años de edad, con 2 semanas de evolución, que llegó al hospital multitratada y no presentaba ninguna mejoría. Le hicimos un cultivo y salió positivo para fusario. Entonces aquí la pregunta sería, ¿cómo sabemos si este paciente le va a ir bien o no le va a ir bien si le hacemos crosslinking o nos mantenemos con lo que normalmente hacemos, que son con puro tratamiento tópico, con los desenlaces que sabemos que en muchas ocasiones son catastróficos, sobre todo hablando de hongos? El efecto del crosslinking en general no es nada más a nivel del entrecruzamiento de la colágena corneal, sino va mucho más allá. Se producen efectos intramoleculares entre las fibras de colágena, intrafibrilares, intraproteíglicano, entre proteínas, etcétera. Y esto es importante para entender un poco cómo pudiera funcionar a nivel de las infecciones. Entonces, todos sabemos que el entrecruzamiento de la colágena corneal aumenta la resistencia de la córnea, la hace más dura. Esto lo que va a producir en una infección es que se inhiba la degradación enzimática y al aumentar la resistencia corneal, le cueste más trabajo a la bacteria o al microorganismo a producir esta degradación. Al haber intercalamiento de la riboflavina con el DNA del patógeno, también va a producir que disminuya la replicación microbiana. Todavía no sabemos si es 100% bactericida, pero al disminuir la replicación del microorganismo, creemos que le damos más chance a las gotas del antibiótico que se haya elegido administrar a que empiece a actuar. También el entrecruzamiento produce especies reactivas de oxígeno que producen directamente un efecto citotóxico sobre las bacterias. Hay liberación de radicales libres que producen un daño oxidativo a nivel de la pared celular. Todo esto altera la superficie ocular, que también produce un ambiente hostil para los microorganismos, dificultando que sigan creciendo. Lo único malo sería que al reducir la permeabilidad, porque hay una compactación mayor de las fibras de colágena y de todo el estroma, también hay una menor penetración a los medicamentos.
Entonces, esto podría ser ahí un tema ligeramente contraproducente. Y sí se inhiben las células inflamatorias e inmunes, que esto de manera positiva podría producir que haya una ligera disminución en la vascularización corneal, que después de que pasa el efecto citotóxico de la cirugía, y si continúa la inflamación, la vascularización corneal se va a iniciar de nuevo. O sea, no estamos diciendo que la inhiba por completo, pero sí durante su efecto puede, y hemos visto que los vasos disminuyen por lo menos en su calibre, y disminuye la respuesta nociceptiva del plexo nervioso, con lo que disminuye el dolor. Ya tenemos más de 10 años con datos sobre cross-linking en infecciones. Este es un metaanálisis que salió hace algunos años, y si se fijan ahí en la flecha verde, son puros casos de reporte de casos o series de casos. Es muy difícil que vayamos a tener un ensayo clínico controlado, porque tendríamos que tener todos el mismo tipo de estafilococo, o todas las infecciones con el mismo tipo de gram negativo, o si estamos buscando hongos, que todos sean la misma especie fúngica. Y además las características de los pacientes también influyen. No es lo mismo tener una infección en un diabético que a lo mejor en un paciente joven, etcétera. Entonces, estos son los casos que se han estado reportando, y va a ser muy difícil tener un grupo comparativo con estos diseños que a todos nos encantaría. En todos estos estudios de todos estos autores, vamos a ver el número de ojos que sí fueron curados. Entonces, ahí donde señalo en verde son los ojos que se curaron después del tratamiento con cross-linking, sin suspender los medicamentos antibacterianos o antifúngicos o lo que se les tuviera que dar. Entonces, si se fijan, por ejemplo, en el primer estudio fueron 5 infecciones antibacterianas y 2 fúngicas, 4 de ellos se curaron, y un paciente sí terminó en trasplante de córnea, ¿no? Y así, el siguiente estudio fue un reporte de casos, un paciente, y mejoró este caso. De todos estos autores, solamente en 2 casos tenemos que uno necesitó el trasplante de córnea y el otro necesitó un trasplante de membrana amniótica, porque obviamente empeoraron. Y hay varios casos, hay de hongos, hay mixtos, etcétera. En este mismo metaanálisis podemos ver que el estudio más grande tiene 26 pacientes, que es el de Price, que es el primero hasta arriba, y de estos 26 pacientes, 7 tuvieron complicaciones o tuvieron una evolución no tan buena, que necesitaron 6 trasplante de córnea y 1 necesitó un recubrimiento. Si hacemos un resumen de todos estos metaanálisis, de toda la literatura, tenemos separados por gram positivos, gram negativos, mixtos, pero dentro de las bacterianas, micóticas, o mixtos siendo bacterianas más hongos. Y si se fijan, la verdad es que la tasa de éxito, por así decirlo, no es tan baja. Si tenemos gram positivos, de 96 pacientes, 85 mejoraron. El resto tuvo que necesitar algún tipo de cirugía, ya sea recubrimientos o trasplantes. Dentro de los gram negativos, 19 pacientes, 17 mejoraron. De los hongos, 32 pacientes de hongos y 25 mejoraron. Sabemos que en las micóticas tenemos menos buenos resultados con todo, no nada más con el cross-linking, incluso con los medicamentos, por lo complicado de la penetración al estroma
y muchas veces los hongos son ya mucho más crónicos y más profundos. Y los mixtos, de 13 pacientes, 12 mejoraron y 1 no. Acantamueva, sabemos que el entrecruzamiento es una de las mejores indicaciones, sobre todo para los que vivimos, por lo menos en México, que no tenemos los medicamentos específicos para la acantamueva. Entonces, crosslinking en acantamueva es una indicación casi inmediata. En este estudio de 11 pacientes, 10 mejoraron y 1 terminó en trasplante tectónico. Aquí 2 autores, Price y Ferrari, hicieron crosslinking en herpes y los 2 pacientes terminaron en trasplante. Y aquí la lógica sería que si las úlceras herpéticas, por sí, o sea, uno de los factores que puede reactivar un herpes ocular es la luz ultravioleta per se más el estrés. Entonces, por este mecanismo es que no se sugiere jamás, por lo pronto hoy, dar crosslinking en herpes. En resumen, si se fijan, aquí es el porcentaje en la primera columna de mejoría, en la siguiente los que requirieron cirugía después del tratamiento con el entrecruzamiento y los días que tardaron en repitelizar, los que mejoraron obviamente. Los gram positivos, casi el 90% tuvieron mejoría, gram negativos también casi el 90%, los mixtos, gram positivos y negativos, solo el 62%, los micóticos en esta serie, hasta el 92% refirieron tener mejoría. Claro que el número de estudios con hongos es mucho más bajo, entonces esto no está bien demostrado y la experiencia, no nada más de nosotros en el hospital, sino de otros hospitales, es que los hongos no es tan fácil controlarlos, aún con entrecruzamiento y todos los medicamentos, pero estos son los resultados del estudio. Cuando es mixto bacteriana micótico, también tiene un 92%, la acantamoeba un 90%, y bueno, herpes sin mejoría. En el hospital nosotros tenemos ya muchos años haciendo entrecruzamiento en infecciones, y aquí, por ejemplo, les quiero presentar, esta chica tuvo un trauma con un material vegetal de 10 días de evolución y cuando llegó al hospital no estaba tan grave. De hecho, ahí se alcanza a ver del lado derecho un ligero infiltrado con edema perilesional y estaba un colgajo muy bien delimitado, casi como un flap. Entonces, lo que decidimos fue levantar el flap traumático. Si se fijan, en este flap está ese infiltrado, con lo que decidimos hacer un raspado directo con navaja. Después hicimos lavado con moxifloxacino intraestromal, pusimos una sutura e hicimos una iontoforesis convencional. La iontoforesis es llevar la riboflavina con cargas que con 5 minutos de impregnación garantizas la impregnación completa en toda el estroma y solamente 10 minutos de irradiación, aumentando la potencia de la luz ultravioleta. Y esto lo hicimos porque tenía poco tiempo, estaba muy pequeña la lesión y pensamos que con el raspado que habíamos hecho más el lavado podíamos garantizar una buena evolución. Aquí tienen en el primer día posterior a toda esta cirugía y hoy ya está con un 20-30 con un astigmatismo importante, pero ve 20-30 y con su lente de contacto o aéreo mejora al 20-20. Este otro paciente es un paciente que le hicimos un entrecruzamiento convencional, y con convencional me refiero
al tipo Dresden, que es el que todos conocemos, que es el que todos los estudios hacen. Todos los estudios de este metaanálisis que platicamos y en la actualidad cuando hablan de PAC, es el protocolo de Dresden, donde tienes 15 minutos de impregnación más 30 minutos de luz ultravioleta, igual que con un entrecruzamiento para queratocono. Entonces, a este paciente le dimos, después del tratamiento, fluorometolona 3 veces al día por 5 días únicamente con vigilancia estrecha, más gatifloxacino cada 4 horas por 5 días y se lo fuimos reduciendo hasta que quedó en cada 12 horas, hasta que resolvió. Además, natamicina cada 2 horas por 5 días y cada 4 horas hasta que resolvió y pueden ver cómo quedó con un leucoma, pero bastante bien controlado. Este otro paciente fue un masculino de 52 años de edad, con casi 20 días de evolución, que llega también al hospital multitratado, con una mejoría parcial, sobre todo sintomática, y en el cultivo nos salió Aspergillus con estafilococo. Si se fijan, ya tiene vascularización más o menos importante y tiene una lesión en el estroma medio inferior con un nivel de hipopión pues relativamente importante. A este paciente le decidimos hacer el entrecruzamiento, igual con protocolo Dresden, fluorometolona 3 veces al día por 5 días con vigilancia estrecha. A él le dimos moxifloxacino más voriconazol cada 2 horas y cada 4 horas hasta resolver. Estos casos son unos casos de acantamoeba. El primer caso de arriba es un caso del hospital, en donde podemos ver la mejoría tan importante después del entrecruzamiento al mes. Y el caso de abajo es un paciente que estuve manejando con el doctor Andrés Benatti de Argentina. Y si se fijan, este paciente se lo refirieron cuando él estaba en Estados Unidos y le hizo entrecruzamiento en Tijuana, creo, en el norte del país. Y la mejoría sintomática fue en los primeros días del tratamiento y si se fijan, al mes ya estaba prácticamente curada, seguía con con un par de lesioncitas ahí de todavía no una repitelización completa, pero el resultado es impresionante. Este paciente de 60 años, diabético, multitratado, con 24 días de evolución, al hacer el raspado nos salió negativo, parecía hongo, pero no estábamos 100% seguros que pudiera ser una mixta. Decidimos hacer el entrecruzamiento y obviamente se nos salió de las manos, terminó en un recubrimiento. Si se fijan, esta lesión es mucho más grande, ya prácticamente está llegando a tocar la esclera, tiene un nivel de hipopión importante, hay zonas de adelgazamiento. Estos pacientes de entrada no creo que sean la mejor opción para hacer entrecruzamiento y mejor dejarlo para las lesiones más pequeñas, de menor tiempo y no tan profundas, porque el mismo entrecruzamiento produce inflamación per se, ¿no? En este estudio estudiamos 42 pacientes en donde les medimos el tamaño de la úlcera horizontal y vertical, la profundidad y demás. Entonces fueron 42 úlceras. Si se fijan, 4.5% de esta miniserie fue Aspergillus, 9.1 Fusarium, otros que no tenemos muy bien registrados porque son estos cultivos mixtos que salen 1000 microorganismos, fueron casi 23%, y estafilococo un poco menos del 50%. Aquí lo que medimos fue el tiempo de recuperación
y dependiendo del tamaño de la úlcera. Entonces, en la barra blanca son los pacientes que ya están 100% curados. En la primera barra gris clarita son las úlceras más pequeñas. La barra gris intermedia son las úlceras de 3 a 6 milímetros y la barra más oscura es úlceras de más de 6 milímetros y las que están en negro es que se nos complicó y terminamos operándolos, ya sea con una QPP tectónica o con un recubrimiento. Entonces, podemos ver que para el primer día aumenta el tamaño de la úlcera. ¿Por qué? Porque hacemos un raspado de los bordes de la úlcera para que la impregnación y el epitelio no nos absorba la riboflavina y al momento de aplicar la luz ultravioleta capte lo más que se pueda las partes que están intraestromal de la infección. Para la primera semana ya tenemos algunos casos que se curaron, otros o la mayoría ya empezó a reducir el tamaño. Si se fijan en la barra gris clara, ya tenemos úlceras mucho más pequeñas. Ya tenemos también para el día primero y para la primera semana un caso que necesitó trasplante tectónico porque en 24 horas se calentó y terminamos operándolo. Para el mes, casi el 78% estaban curados. Todavía tenemos algo de úlceras mucho más pequeñas y tuvimos también otro paciente que se nos infectó y para el tercer mes todos estaban curados y 4 pacientes tuvieron que entrar a cirugía. Entonces, las indicaciones por la experiencia que tenemos en el hospital y no está descrito, no está aprobado a ciencia cierta y no podemos decir que lo podemos replicar, pero es lo que nosotros hemos tenido, bueno, hoy día ya de más de 200 pacientes que tenemos con infecciones con entrecruzamiento, es no hacerlo si tienen la esclera tomada, porque no les va a ir bien, ya son úlceras que están muy avanzadas, 60% o menos del estroma afectado. Cuando empezamos a hacer esto, en el mismo raspado de la cirugía para tratar de limpiar los bordes, como es tejido muy friable, el mismo raspado que hacíamos a veces se nos perforaban en el quirófano tratando de hacer el mismo entrecruzamiento. Entonces, sí profundo, pero no más allá del 60%, porque además ya son pacientes que están muy lastimados. Sin déficit mental o personalidad A, ¿por qué? Porque son pacientes que hasta durante la cirugía, 45 minutos o 1 hora, tenerlos ahí acostados, no van a mejorar, no te van a cooperar. Y los pacientes con personalidad muy complicada, muchas veces piensan que con este tratamiento les vas a recuperar la visión, aunque curen. Los pacientes tienen que saber que van a necesitar un trasplante. Las posibilidades de que estos pacientes no queden con un leucoma post-infección son bajísimas. Entonces, cuidado con lo que el paciente cree que le estás ofreciendo. Pacientes de muy bajos recursos. Por un lado, podríamos pensar que hacer este tratamiento sería bueno porque reduces el tiempo de la infección y entonces menos medicamentos y demás, pero muchos pacientes de bajos recursos no entienden bien lo que es te tengo que ver cada 2 o 3 días, sobre todo porque estoy usando esteroide o porque necesitamos saber si esto mejora o no y si no vamos a necesitar un tratamiento después como un trasplante o un recubrimiento. Y nos pasó que muchos de ellos, después de la cirugía, se iban a sus pueblos y no regresaban y después regresaban más complicados. Fluorometolona, depende de cada paciente, depende de cada infección. Es más difícil usar esteroides en hongos
que en bacterias. Tienen que confiar en el paciente. Si son pacientes que saben que van a regresar y que los vamos a poder estar vigilando, sin problema lo pueden usar y le ayudan a que la inflamación producida por el mismo entrecruzamiento no caliente más el cuadro. Seguimos usando antibióticos completos, o sea, si son mixtas, pues el antibacteriano más el antimicótico más lo que le pongan, eso no lo pueden suspender independientemente de que estén haciendo el crosslinking. ¿Okay? Entonces, cuidado con esto. ¿Qué es lo último que se ha publicado en estos últimos años? Y estos últimos años son 2020, 2019 y algo del 2018. Ustedes conocen que están estos nuevos protocolos acelerados en donde por la ley de Roscoe de reciprocidad, en donde dice que si yo aumento la potencia de la luz ultravioleta, bajo el tiempo en el que está expuesto y voy a obtener la misma eficacia en cuanto al entrecruzamiento o a la rigidez que estamos buscando. Entonces, hasta abajo pueden ver 30 minutos a 3 miliwatts, que es el protocolo de Dresden, es 45 minutos de tratamiento. Si yo voy a poner 5 minutos a 18 miliwatts, que estoy aumentando muchísimo la potencia de la luz ultravioleta, tengo que disminuir el tiempo que le voy a dar la luz ultravioleta. Si yo voy a aplicar una luz ultravioleta de 30 miliwatts, que es 10 veces más que el protocolo de Dresden convencional, lo voy a dejar únicamente 3 minutos, porque si no, corremos el riesgo de producir más daño. ¿Okay? Entonces, con esto es con lo que se está jugando ahorita y son los diferentes protocolos acelerados. Por ejemplo, iontoforesis se sube a 10 minutos a 10 miliwatts de potencia de la luz ultravioleta. ¿Okay? Entonces, tienen que estar jugando con las intensidades y con las máquinas que tengan. También en los últimos años ya se sabe que la oxigenación es sumamente importante para el entrecruzamiento de la colágena corneal. Si se fijan aquí, cuando prendemos la luz ultravioleta, los niveles de oxígeno caen de manera muy importante. En el momento en el que apagamos nosotros la luz ultravioleta por unos segundos, la córnea se vuelve a oxigenar para que cuando volvemos a prender la luz, se generen más reacciones y aumente el número de entrecruzamientos que se va a lograr. Esto ya está demostrado que el crosslinking pulsado permite que haya un mayor número de entrecruzamientos a nivel del estroma. Pero esto no aplica para infecciones, ¿ok? En el medio de una queratitis bacteriana no importa tanto el oxígeno que requiere la córnea para lograr el efecto citotóxico sobre las bacterias. En este estudio de Jafesi, que tiene muchísima experiencia en infecciones y entrecruzamiento de la colágena, ellos están haciendo ya, creo que es el primer estudio con un protocolo acelerado, en donde subieron, solamente dan 3 minutos a 30 miliwatts, que es muchísimo, pero solo 3 minutos y no hacen pulsado y están haciendo también EPI-OFF, desepitelización. Estudiaron 20 pacientes, aquí podemos ver la tabla que muestran en su artículo, con diferentes patógenos, que lo pueden ver en la cuarta hilera de etiología. Y fíjense cómo las úlceras que están tratando son mucho menos agresivas de las que probablemente nosotros veamos en nuestros países. Ellos están en Suiza,
están colaborando también con Estados Unidos, y fuera de Miami o de algunas zonas que a lo mejor podríamos tener mucha similitud, la gran mayoría de pacientes o de infecciones que ellos ven no son las que vemos en Latinoamérica. Entonces, también hay que poner en contexto nuestra situación, la de nuestros pacientes, con los resultados que tienen los extranjeros, porque no vamos a obtener los mismos resultados a menos de que tengamos este tipo de pacientes. Pero en estos dos casos que publican en su artículo, es evidente y es impresionante la mejoría que tienen tanto al 5º día como al 14º día. Si se fijan todavía en el caso 13, al 5º día continúa algo de hipopión, pero la úlcera se ve menos profunda y ya para el día 14 están prácticamente epitelizados ambos casos. Este es otro estudio que es de abril del 2020, salió publicado, que se los puedo compartir si gustan. Aquí lo que hicieron fueron diámetros de úlcera entre 2 y 7 milímetros a una profundidad de menos de 300 micras. Y también hicieron un protocolo de crosslinking acelerado con 3 minutos a 30 miliwatts. Aquí separaron dos grupos. Hicieron un solo grupo con antibiótico y a otro grupo le dieron crosslinking más el antibiótico. Y analizaron los tiempos de recuperación y de repitelización. Si se fijan, el tiempo de recuperación en el de solo antibiótico fue de 9.3 y una repitelización del 46% a las 2 semanas. Y en el que hicieron PAC más antibiótico, el tiempo de recuperación fue mayor y la repitelización se presentó en este periodo de tiempo en menos porcentaje de pacientes. Entonces, lo que estaban analizando es, según este estudio, pues el antibiótico solo tendría mejores resultados que si lo hacen en combinado. Entonces, están haciendo un nuevo protocolo diferente para ajustar los tiempos de la potencia de la luz ultravioleta y jalarlo a mayor tiempo. Entonces, bajar la luz ultravioleta, pero en vez de 3 minutos, hacer quizás 10 minutos de radiación ultravioleta. En conclusión, en general, no lo debemos de usar en queratitis herpética. Estas son las conclusiones propias, no de Jafesi. No usar en queratitis herpética, no usar fluoresceína antes del tratamiento porque puede bloquear la captación de la luz ultravioleta y la riboflavina. Mientras más superficiales sean las úlceras, vamos a tener mejores resultados. Hay que debridar bien el área del infiltrado, sobre todo los bordes, teniendo mucho cuidado en los raspados por dentro de la úlcera, porque es cuando se nos pueden perforar. Hay nuevos protocolos en camino que parece que van a dar mejores resultados, como del grupo de Jafesi, y está este nuevo protocolo que están estudiando en el Bascom Palmer, por lo menos conozco el que está haciendo el doctor Amezcua, en donde está dando excelentes resultados, un tipo de entrecruzamiento, pero en vez de usar riboflavina, rosa de Bengala. En conclusiones finales, es una muy buena opción como ayuda al tratamiento de las queratitis. Hay que considerar hacerlo en etapas tempranas, hacerlo o no hacerlo en casos refractarios a tratamiento. Eso depende de cada uno de ustedes. A mí me gusta, o yo pienso que si yo tuviera una infección en mi córnea, prefiero que me hagan el crosslinking más el tratamiento inmediatamente y no esperar a que se les esté saliendo de las manos, y es una opción más antes de algo que de todos modos íbamos a hacer, como un recubrimiento conjuntival, un trasplante en caliente, que de todos modos tienen un mal pronóstico visual y son difíciles de rehabilitar. Gracias. Muchas gracias, Valeria, excelente, me encantó.
Quisiera hacerte algunos comentarios, ya han estado haciendo varias preguntas y me Claro. gustaría que según tu experiencia nos comentes cuál es para ti el momento ideal en el que debería hacerse un crosslink y de repente lo considerarías en algún momento como un tratamiento primario, como el caso que presentaste de ese trauma ocular que hubo, y qué tipo de úlceras serían las que serían de elección para este tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, las mejores, a los que mejor les va son a las bacterianas. Mientras más pequeñas, mejor les irá. Mientras antes las ataquemos, les irá mejor, pero esto es un pensamiento que mientras antes logres tener el cultivo y atacarlo con los antibióticos adecuados, pues también les va a ir mejor. Yo creo que esto sí funciona, lo deberíamos de hacer incluso en todos los pacientes, a menos de que ya estén muy avanzados, y hay un grupo de médicos en Europa que incluso ya lo están haciendo y no dejan antibiótico. O sea, solamente están haciendo entrecruzamiento en infecciones sin antibiótico y no están teniendo malos resultados. Aquí habría que ver si sus úlceras son como las nuestras, si son bacterianas y si son gram positivas, que sabemos que que nos va mejor que con las gram negativas, pero ya hay gente que lo está estudiando como única opción. Entonces, yo creo que esto lo tenemos que ya empezar a hacer todos. Exacto. Una interesante alternativa, sobre todo en nuestros países que muchas veces no tenemos otras alternativas y no queremos llegar a que tengamos casos tan severos como para tener que entrar a una queratoplastia en caliente, ¿no? Tratar de evitarlo lo máximo que se pueda. Hay varias preguntas al respecto sobre el grosor corneal que debería tenerse, por ejemplo, un límite de grosor corneal para ingresar, ¿no? Nos contabas que es muy probable que de repente incluso en el quirófano, al debridar, se puede perforar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería para ti un ideal o el máximo de grosor corneal que deberíamos tener para estos pacientes? La verdad es que nosotros al principio hacíamos paquimetría para saber el grosor pensando en el tema de la seguridad como nos lo habían planteado para ectasias. Pero la verdad es que la justificación de las ectasias de no hacerlas en córneas muy delgadas es porque podemos tener daño al endotelio o a estructuras internas, ¿no? Como el cristalino, tal vez tener algo de irradiación macular. Pero en caso de las úlceras hay tanta opacidad que este tema no nos preocuparía. Si dañamos el endotelio o no, de todos modos no es un tema que nos preocupe porque lo que queremos es que no terminen en un trasplante en caliente, que cambia el pronóstico de manera muy importante. Es diferente hacer un trasplante en frío, controlado, ¿no? Ya con el ojo desinflamado, que hacerlo en caliente, que el riesgo de glaucoma es mucho peor y demás. Entonces, a ojo de buen cubero, si tienen más de 400 micras, háganlo, no hagan raspado en el lecho de la úlcera, hagan un raspado en la periferia. La verdad es que no hay un límite. O sea, los puristas te van a decir, bueno, es que más de 300 micras, 350 micras, ya es muy profundo y las posibilidades de que esa córnea mejore son tan bajas. Nosotros como latinos, sin demeritarnos ni nada, hay veces que es la única opción y si a lo mejor, aunque tenga 400 micras, es Hay un que chance intentar algo. de terminar Claro, en una cirugía, pues hagámoslo, ¿no? exacto, hay que intentar algo. Tenemos que Exacto, hacer todo lo que se pueda para intentar llegar a lo peor. exacto. Completamente de acuerdo. Dime una cosa, y con respecto a los roles
que estarían cumpliendo en el mecanismo de evitar el progreso de la infección y de matar estos microorganismos? ¿Qué rol cumpliría la luz ultravioleta y qué rol cumpliría la riboflavina aquí? Ok, entonces, el tema de usar la riboflavina o la rosa de Bengala, como lo están haciendo ya en otros hospitales que están investigando sobre todo eso, es que al momento en el que nosotros ponemos la riboflavina, la usamos porque al momento de poner la luz ultravioleta va a absorber la mayor cantidad de luz ultravioleta y a generar los cambios a nivel celular. Pero tenemos que garantizar algo que absorba esa luz ultravioleta, que imagínense tener 30 minutos a esas potencias, a lo que equivaldría a estar tumbados en la playa con los ojos abiertos mirando al sol. El tema de si es la riboflavina o la rosa de Bengala lo que va a producir la citotoxicidad, no, es la luz ultravioleta, los cambios que la combinación producen, como la liberación de reacciones de oxígeno, el efecto citotóxico que tienen en combinación, porque si no, nada más el poner gotas de luz de riboflavina y lo mandamos a casa con gotas cada O 8 solo horas. ultravioleta, por eso es la combinación. Es la combinación. Aquí nos preguntan también, nos dicen, el protocolo que usan en el Bascom Palmer es terapia fotodinámica con luz verde más rosa de Bengala, no es crosslinking. ¿Qué comentario al respecto nos podrías dar? Exacto, en el Bascom Palmer lo que están haciendo es un protocolo completamente diferente. La rosa de Bengala con luz ultravioleta no tendría el mismo efecto que el tipo de luz que están usando, que nada más nos comentan que es otro tipo de luz, pero no nos han dicho exactamente ni a qué potencia ni nada, porque obviamente lo están estudiando todavía, pero el rosa de Bengala con la luz ultravioleta no tendría los efectos tan positivos en este tema que están teniendo con el grupo de Amezcua, que son los que lo están llevando. Y entonces, en lo que has estado viendo, en los pacientes que tienes, ¿preferirías qué tipo de protocolo? Nos has mencionado varios, pulsado no, epi-on, epi-off, acelerado. ¿Con cuál te quedas? A mí me gusta hacer iontoforesis, tanto en ectasias como en infecciones. Iontoforesis en infecciones en casos donde haya epitelio y la lesión sea solamente intraestromal, que la verdad es que es el menor número de úlceras. Casi todas nuestras úlceras ya no tienen el epitelio y entonces estamos forzados a hacerle un epi-off a fuerza. El acelerado solamente lo hago cuando usamos iontoforesis, y ahora con los nuevos hallazgos que tuvo el doctor Jafesi, tendremos que empezar a hacerlo epi-off con tratamientos acelerados de 10 minutos, basado en lo que él ya tiene estudiado, ¿no? Y siempre manejando también el antibiótico. Pero ese es el protocolo que hacemos en el hospital. Solamente usamos iontoforesis si el epitelio está intacto, que es el menor número de los casos, y Dresden epi-off en el resto de todas nuestras úlceras. Perfecto. Hay otras preguntas con respecto al tratamiento post, ¿no? Nos dicen fluorometolona, ¿por qué fluorometolona y de repente no AINES? Fluorometolona en úlceras micóticas, ¿esperaría un tiempo para empezarlo o de inicio lo hago? ¿Qué nos puedes comentar? Entonces, si es una úlcera no tan grande, al día siguiente o el mismo día de la cirugía podemos empezar
la fluorometolona o algún otro esteroide, pero dependiendo del paciente. Si ustedes confían que el paciente sí va a estar yendo cada 24, 48 horas, háganlo, y son solamente por un curso de 5 días, no lo vamos a dejar tan extenso. Nosotros lo hacemos en todos los pacientes al día siguiente de la cirugía por 5 días. A quienes no les dejamos esteroide inmediatamente después, los que al día siguiente tienen una reacción inflamatoria muy importante, los que son micóticos, nos esperamos 2 o 3 días, y si son diabéticos, tampoco no los iniciamos inmediatamente, nos esperamos unas 72 horas a iniciar el tratamiento con esteroides. Y lo suspendemos. Obviamente, si le están dando seguimiento cercano, si empiezan a ver que el cuadro se empieza a calentar, pues retiran el esteroide, porque no estamos seguros si el esteroide es el que está produciendo más daño que beneficio. Pero esteroide y bacterianas ya está demostrado que sí hay un beneficio importante. En los micóticos nos da más miedo, en acantamueva hay que esperar por lo menos unos 2 o 3 días antes de empezar también el esteroide. Vigilar la presión intraocular, que bueno, con 5 días el caso de alguna hiperreacción a esteroides no es tan alta, pero podría darse. Y estar vigilando los pacientes. No hay receta de cocina, porque cada paciente y cada úlcera es completamente diferente. La profundidad, el tamaño, el tipo de bacterias, si son mixtas, si salió negativo, y siempre hablar con el paciente que la posibilidad de que esto empeore y que tengan que terminar en quirófano son altas. No usamos, por ahí había una pregunta, no Dime, usamos. ¿has pensado en alguno de ¿En algún momento has pensado en alguno de estos pacientes una posibilidad de volver a hacer el crosslinking? Los retratamientos, sí tenemos pacientes con retratamientos, sobre todo aquellos que están con una buena evolución, pero que no terminan se estancan. Entonces, hacemos el tratamiento, vemos que hay algo de mejoría y de pronto, ni para adelante ni para atrás, mismo tratamiento y demás, hacemos un segundo entrecruzamiento. Pero en pacientes que están estancado clínicamente la evolución de la enfermedad. Pacientes con cultivos negativos, nos comentas, ¿harías un crosslinking? Creo que sí hubo un caso que presentaste, ¿no? Sí se haría. Sí, cultivos negativos sí los hacemos, pero siempre entramos sospechando que hay un hongo ahí. ¿Qué diámetro de Entonces, tratamiento? antibióticos. ¿Qué diámetro de tratamiento utilizan? ¿Qué diámetro de tratamiento utilizamos? El convencional de Dresden es de 9 milímetros de luz ultravioleta. Si tu úlcera es más pequeña, con que garantices 1 milímetro por fuera de los bordes de la úlcera, está bien. Pero siempre te tienes que ir más allá del borde de la úlcera edematizada. Pero si es una úlcera más pequeña, de repente, no sé si algunos usan lente de contacto y solamente focalizan el uso del crosslinking para que sea más localizado. ¿Lo realizan o lo hacen en los 9 milímetros de diámetro? No, si es más pequeña la úlcera, reducimos el diámetro de la luz, pero siempre, o sea, si la úlcera mide 3 milímetros, a lo mejor nos quedamos con 4 o 5 de diámetro de luz ultravioleta para garantizar que toda la úlcera está bien irradiada. No nos vamos a justo los 3 milímetros para garantizar que por lo menos la periferia de la úlcera corneal está siendo tratada.
Nos preguntan también si se desepiteliza la zona alrededor de la úlcera nada más o el diámetro completo, si usa alcohol. No usamos alcohol, está tan friable el epitelio, entonces lo que tenemos que hacer es que justo donde está el borde de la úlcera, muchas veces la úlcera como tal es más pequeña que el diámetro del absceso. Entonces tenemos un absceso a lo mejor de, no sé, de 6 milímetros, pero la úlcera o la falta del epitelio es de 4, ¿no? Para que tratemos de que todo el absceso tenga buena penetración y el epitelio no nos absorba más riboflavina ni más luz ultravioleta, desepitelizas a que el borde del absceso intraestromal o la lesión intraestromal quede libre del epitelio. Entonces, si mide el absceso 4 milímetros y la úlcera 1 milímetro, pues desepitelizamos a los 5 milímetros. Entonces, nada más suavecito, bien los bordes para quitar todo el epitelio y que no nos quite parte del beneficio del tratamiento de la riboflavina con la luz ultravioleta. Y lo quitamos con... Y de ahí igual dejas lente de contacto. No usamos lente de contacto después Dejan lente de contacto. No, ni usamos durante ni después. Queda con el goteo saliendo de sala nada más. Los parchamos unas horas y dejamos que después de 4 horas se quiten el parche e inicien con su tratamiento de moxifloxacino o gatifloxacino o voriconazol o lo que le estemos dando según el cultivo, que continúen cada hora o cada 2 horas. No podemos, todavía no nos atrevemos a nada más dejarlo como único tratamiento. Y el mismo día siguen con tratamiento completo a tope. Claro. Siguen con su goteo completo, no se disminuye para nada, sigue tal cual antes de que entrara sal. Exacto. Y por ahí también nos preguntan cómo manejan el quirófano, ¿no? O sea, el quirófano por ahí normal. Nos preguntan también cómo manejan el quirófano después de que entran con estas úlceras, ¿no? O sea, pensando que de repente iban a entrar con un cono, ¿no? Imagino que es como en cualquier sala que tienen que desinfectar un tiempo, no sé cómo, para eso hay un protocolo, ¿no? Pues fíjate que nosotros lo hacemos en la misma sala donde hacemos la cirugía refractiva. Hacemos los casos de cirugía refractiva y después hacemos... al final. Al final, y entonces ya dejamos que hagan la limpieza normal con cloro o con lo que normalmente hacen de limpieza de fin de día. No hacemos un protocolo específico ni nada. No creemos que ponga mayor riesgo a nuestros pacientes. Pero sí dejamos a estos pacientes al último, al final del día, y no hacemos ningún otro protocolo extra. Perfecto. Dime una cosa, y cuando hay úlceras marginales, ¿alguna manera para proteger el limbo a la hora de la radiación ultravioleta? Úlceras marginales infecciosas. Quiero pensar, ¿verdad? Porque claro. Tengo la idea de la marginal como, ¿no? Entonces, si es una que está muy en inmunológica. No, si está muy en la periferia, atacamos el limbo. De todos modos, esas células limbares ya están seguramente muy lastimadas. Acuérdense que nosotros tratamos de, si la úlcera ya está tocando el limbo, ya no la tocamos, porque ya está muy cerca de la esclera y las posibilidades de que se nos complique son altas. Pero suponiendo que están a 1 milímetro y ustedes quisieran proteger el resto del limbo, pueden usar un lente de contacto teñido con tinta china. Nosotros no protegemos nunca el limbo,
hay estudios donde ya demuestran que no hay un número importante de pérdidas de las palizadas de Vogt que ameriten hacerle estos protocolos que al principio pensábamos que la luz ultravioleta iba a producir incluso hasta neoplasias a nivel de limbo por la radiación y todo esto. Y en 20 o 25 años que se tiene de experiencia de crosslinking para ectasias y demás desde que empezó tío Seiler, no ha habido un solo reporte de cáncer post crosslinking por el uso de la luz ultravioleta. Pero si es algo que les inquieta, lo pueden hacer. Lente de contacto, lo que tendrían que hacer es el lente de contacto lo tiñen con tinta china a que se impregne bien y después con un trépano trepanan el tamaño de la úlcera que ustedes quisieran o la zona que quisieran tratar y eso lo ubican justo encima de dónde va a pegar la luz ultravioleta. Y si está muy periférico les va a costar trabajo mantenerlo en su lugar, entonces pues estarán media hora deteniéndolo en el lugar para garantizar que la luz ultravioleta pegue en el sitio de la úlcera. Pero en el hospital no lo hacemos y no lo he escuchado en otros protocolos de infecciones con crosslinking. Perfecto, muchas gracias Valeria. Creo que hemos sido muy preguntones hoy día, pero ha estado muy linda la charla y creo que había muchas dudas sueltas por ahí. Te agradezco a nombre de todos, de la Sociedad Peruana de Oftalmología y de todos acá los peruanos que nos has brindado esta charla con tan magnífica aportes, tan buena experiencia que tienes. Agradezco al doctor Izquierdo también por haberme invitado a participar y espero que podamos seguir en contacto con aprendiendo cada día. Gracias. No, pues Lucho, ¿por ahí quieres comentar algo? Gracias, Karin. Gracias por ayudarme en esto y por la invitación. Claro que sí. Creo que anudarme en las palabras de Karin, agradecerte mucho por la presentación, ¿sí? Sorry por tanta pregunta, pero aquí somos preguntones, así que, y creo que eso también hace mucho de que cuando uno está interesado en algo, ¿sí? Así que gracias nuevamente y nada, ahí le estamos pasando ahora para mañana, para el día jueves, estamos con el doctor Nelson Rosatelli y el doctor Juan Carlos Corbera, que es presidente de la sociedad, va a ser la coordinación. Y el día viernes hacemos solamente infecciones con un buen grupo, ya infecciones y úlceras progresivas, esto también va a estar interesante. Bueno, nuevamente, Valeria, muchísimas gracias. Karin, muchísimas gracias. Has estado bien activa. Y nos vemos. No, gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Karin, muchísimas gracias. Valeria. Chao. Muchas gracias. Karen, chao. Chao a todos. Gracias. Pueden encontrar todas las charlas, recuerden, en nuestro canal de YouTube, Oftalmo Education. Nos vemos y el día de gracias al mañana. que mandó lo de la rosa de Bengala, que ya nos mandaron el tipo de luz y la radiación. Está en el chat para Así es, ya está en el chat. Sí, perfecto. Gracias. Hasta luego, que estén bien.